hermanos, vamos a continuar con lo que es la palabra del Señor y pedirles que me acompañen a de Salmos, libro de Salmos, capítulo 22 y su versículo 2. Salmos capítulo 22 y en su versículo 2. Y nos dice la palabra del Señor, Salmos 22, 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Amén. En esta noche, hermanos, quiero que hablemos un poco acerca de lo que es la oración. Y no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios no escucha mi oración. No sé si alguna vez se ha preguntado el por qué ha estado orando o el por qué yo oro y por qué no veo respuesta de Dios en mis oraciones. Entonces, esta noche estaremos viendo algunas razones por las cuales el Señor no atiende mis oraciones, razones por las cuales el Señor no atenciona mis oraciones. Y es que la primera la encontramos aquí en el libro de Salmos, en su capítulo 66. Salmos, capítulo 66. Encontramos una razón, o la primera razón, del por qué el Señor no atiende a nuestras oraciones. Salmo 66, el versículo 18, nos dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Y es que la primera razón, hermanos, por la cual el Señor no atiende nuestras oraciones es porque hay pecado en nuestras vidas. Y ciertamente si hay pecado en nuestras vidas, pues el Señor no va a escucharnos, ¿verdad? Sabemos que Dios es santo, 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 ¿verdad? Y Él no puede habitar con el pecado. Y nos dice aquí el salmista que si Él se hubiera quedado con su maldad, si Él se hubiera atencionado a su maldad, si Él se hubiera quedado con un pecado sin confesar, pues Él dice que el Señor no lo habría escuchado. Y es que muchas veces puede hacer que vayamos a la presencia del Señor y tengamos algún pecado en nuestras vidas. Quizás tengamos eso que nos está incomodando y que aún no lo hemos confesado al Señor, ¿verdad? Quizás pretendemos que el Señor nos va a escuchar, pretendemos que el Señor va a atencionar nuestras oraciones, pero cuando en realidad sabemos de que hay algo que aún no hemos confesado, hay algún pecado que no lo hemos tratado todavía en nuestras vidas, y es la razón por la cual el Señor no atiende a nuestras oraciones. Como nos dice, ciertamente, perdón, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo me hubiera quedado con ese pecado, por así decirlo, pues el Señor no hubiera escuchado mi voz, no hubiera escuchado mi súplica. Y entonces la primera razón que tenemos, hermanos, es que si hay algún pecado en mi vida, pues debemos tener claro que el Señor no va a atender a nuestras oraciones. ¿Y qué otra razón podemos encontrar por la cual también el Señor no atiende nuestras oraciones? Lo encontramos en el libro de Santiago, un libro que es bastante conocido, Santiago, capítulo 1 y el versículo 6. Santiago, capítulo 1 y el versículo 6, que nos dice la palabra del Señor en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. La segunda razón, hermanos, que podemos encontrar por la cual el Señor no atiende nuestras oraciones, y como podemos leerlo, es por la falta de fe.
es porque hay incredulidad en nuestras vidas. Aún nosotros, sabiendo que el Señor es soberano, que su trono está por sobre todo, aún sabiendo que nada es imposible para Dios, como lo dice su palabra en varias ocasiones, ¿verdad? Aún así nosotros nos podemos acercar a Dios con incredulidad. Quizás pensamos, el Señor no me va a sanar de esta enfermedad, ¿para qué le voy a seguir pidiendo, verdad? Ya no veo esperanza para mí. O quizás estamos en una situación difícil y sentimos que nuestras esperanzas se van. Pues ya para qué voy a seguir orando, ¿verdad? He orado tanto tiempo, he orado por muchos años, por así decirlo, pero no veo que el Señor obre, ¿verdad? Ya estamos perdiendo la fe, ya estamos perdiendo la esperanza. Y es que ciertamente cuando perdemos la fe, ciertamente cuando nosotros caemos en incredulidad, es cuando nuestra vida empieza a hundirse, ¿verdad? Nuestra vida empieza a decaerse. Y es lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ven, y él caminó sobre las aguas. Pero a medio camino vemos que su fe empezó a fallar, su fe empezó a quebrantarse. Entonces el apóstol Pedro empezó a hundirse. Pero vemos que el Señor siempre tiene compasión de nosotros. Aún nosotros, cuando nos falla la fe, aún nosotros cuando caemos en incredulidad, el Señor aún así tiene compasión de cada uno de nosotros y nos tiene paciencia. Entonces, hermanos, si estamos orando por algo y vemos que quizá la mano de Dios no obra, pero si hay incredulidad en nuestras vidas, pues debemos estar seguros que eso no agrada al Señor. Por lo tanto, Él no nos va a escuchar. Y una tercera razón, hermanos, por la cual el Señor no nos atiende, hermanos, la encontramos aquí mismo en Santiago, en su capítulo 4. Santiago capítulo 4 y el versículo 3 nos dice la palabra del Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal. De ahí nos sigue diciendo, para gastar en vuestros deleites. Entonces, una tercera razón, hermanos, es porque nosotros amamos el placer. Nosotros amamos que Dios quiera cumplir lo que nosotros deseamos solo para nosotros. Nosotros amamos solo que Dios complazca lo que nosotros queremos. Y es que muchas veces pues sabemos que el Señor no va a conceder deseos egoístas, ¿verdad? El Señor no va a conceder deseos que solo va a ser para nuestra propia satisfacción, no va a conceder deseos que no van a aportar para su reino, no van a aportar para los demás. Quizá eso que le estamos pidiendo al Señor nos aleje más de Él. Quizás eso que le estamos pidiendo al Señor solo es para que los demás quizás nos vean, para que los demás digan, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque amamos el placer carnal, amamos el placer que podemos obtener quizás con esa oración. Entonces, si yo estoy pidiéndole algo al Señor, si usted está pidiendo algo al Señor, pero hay una segunda intención, si es para gastar en un deleite o gastar en algo que no es debido, pues el Señor tampoco la va a conceder, el Señor tampoco nos va a escuchar. Y ya repasando, hermanos, la primera razón es que el Señor nos escucha porque hay iniquidad en nuestras vidas o porque hay algún pecado que no hemos confesado. Número 2, porque hay incredulidad en nuestras vidas. Número 3, porque hay amor al placer, porque amamos satisfacernos a nosotros mismos. Y una cuarta razón, hermanos, la encontramos aquí mismo en el libro de Santiago, en su capítulo 4 y el versículo 6. Nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una cuarta razón, hermanos, es porque hay orgullo en nuestras vidas. Quizá esa petición que le estoy rogando al Señor va con orgullo. Quizá va acompañada de elogios para nosotros mismos. Quizás queremos que el Señor nos escuche para halagarnos nosotros mismos. Quizá va relacionada con la anterior, ¿verdad? Lo hacemos por orgullo, para poder llenar nuestro ser interior, para poder creernos quizás alguien más. Y tantas razones o tantas cosas que podríamos mencionar acerca del orgullo, ¿verdad? El orgullo es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero si en esa petición que nosotros le estamos haciendo al Señor, si hay orgullo en ella, si hay una segunda intención en algo,
pues el Señor tampoco no nos va a escuchar. Quizá podríamos mencionar al publicano y al fariseo. Aquí vemos dos personas con dos actitudes. Vemos que una tuvo una actitud de orgullo, una actitud que se exaltaba a sí mismo, que en realidad, si usted lo analiza, prácticamente él no estaba orando, él se estaba elogiando a él mismo. Él se decía: Señor, te doy gracias por lo que soy, te doy gracias porque no soy como este, te doy gracias porque yo no peco de la manera en que este peca. Y empezaba a hablar bien de sí mismo, pero vemos el otro lado y la otra actitud de la otra persona, que es el publicano, ¿verdad? Que a lo lejos decía: Señor, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Una oración corta, pero una oración con mucho significado, una oración donde estaba alguien quebrantado, donde se ve a alguien con necesidad de Dios, donde se ve a alguien que tiene arrepentimiento en sus vidas, todo lo contrario a la oración del publicano. Entonces, hermanos, una cuarta razón es que si hay orgullo en nuestras vidas, si esa petición lleva una intención quizá escondida, pues el Señor no nos va a conceder. Pues quizás yo pudiera engañar a los demás, quizás yo pudiera mostrarme diferente a los demás, pero sabemos que ante Dios estamos desnudos. No podemos ocultarnos delante de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Donde sea que nos vayamos, Él nos está viendo, Él nos está observando. Y Él sabe cuál es la intención de cada uno de nosotros. Y una quinta razón, hermanos, la encontramos en el libro de Lucas, su capítulo 11, Lucas 11, el versículo 5 al 9. Lucas 11, del versículo 5 al 9. ¿Qué nos dice Lucas 11, del 5 al 9? Y es que ciertamente el Señor Jesús está hablando aquí acerca de lo que es la oración. Y nos dice Lucas 11 y en su versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: perdón, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. ¿No puedo levantarte y dártelos? Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vemos aquí la historia, ¿verdad? Nos narra la historia de dos personas, ¿verdad? De alguien que tiene necesidad y va a buscar a su amigo, a pesar de que ya es de noche, ¿verdad? A pesar de que él ya está cómodo en su cama, ya está con su familia, ¿verdad? Este otro llega a pedirle su ayuda, ¿verdad? Y de una u otra manera, pues vemos que él se levanta y le extiende la mano a este otro amigo. Y razones, hermanos, una quinta razón por la cual muchas veces o algunas veces el Señor no oye nuestras oraciones, es porque hay indiferencia en nuestras vidas. Quizás vemos a nuestro hermano que está en necesidad, o quizás vemos al vecino, o vemos a nuestro prójimo que está pasando dificultades, pero cerramos quizás nuestros ojos a él, ¿verdad? Quizás no queremos preocuparnos por él, ¿verdad? Y solo nos preocupamos por nosotros. Entonces estamos siendo indiferentes. Y cuando hay indiferencia en nuestras vidas, pues lo más probable es que el Señor no escucha nuestras oraciones. Cuando estamos conscientes, ¿verdad?, de que alguien nos ha pedido su ayuda, alguien nos ha solicitado su ayuda, pero nosotros cerramos nuestro corazón a Él. Entonces actuamos con indiferencia. Y es otra razón por la cual el Señor también no atiende nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, hermanos, una quinta razón es la indiferencia, que es todo lo contrario
al amor, ¿verdad? Si yo tengo indiferencia en mi vida, probablemente no tengo amor, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos pide es que tengamos más amor y menos indiferencia. Y una sexta razón, hermanos, por la cual también el Señor no atiende nuestras oraciones y nos dice claramente aquí en su palabra, está en el libro de Marcos 11:25. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Vemos una penúltima razón por la cual el Señor no escucha nuestras oraciones. Nos dice el libro de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdón. Entonces, hermanos, una penúltima razón, perdón, nos dice que es porque nosotros cargamos rencor en nuestro corazón o guardamos resentimiento contra alguien. Quizá mi hermano me ofendió, quizá mi hermano habló atrás de mí, quizá mi hermano me golpeó. Cualquier razón que haya pasado, ¿verdad? Quizás cargamos con ese resentimiento en nuestras vidas, quizás cargamos con ese dolor en nuestras vidas o cargamos con ese odio en nuestras vidas que no nos deja estar tranquilos, que no nos deja estar en paz. Quizá cuando vemos a este hermano o esta hermana o este prójimo, quizás nos ponemos de mal humor, quizás se nos arruina el día, quizás estamos de malas. ¿Por qué? Porque cargamos con este peso en nuestro corazón. Entonces nos dice la palabra del Señor que cuando estemos orando, que perdonemos a ese que nos ha hecho daño, a ese que nos ha causado un mal. Quizás no sea fácil, quizás fue algo fuerte o quizás fue algo leve, pero la palabra del Señor nos dice que debemos perdonar. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y la última razón, hermanos, por la cual también probablemente el Señor no nos escucha también, hermanos, es porque nosotros no queremos escucharlo a Él. Ah, vamos a la presencia de Dios, llevamos nuestras peticiones al Señor y le pedimos al Señor por esto, le pedimos al Señor por lo otro, pero nosotros no queremos escucharlo a Él. Nosotros quizá hemos abandonado su palabra. Sabemos que nosotros le hablamos al Señor a través de la oración, pero no dejamos que Él pueda enseñarnos algo. No esperamos de que Él pueda hablar a nuestros corazones mientras oramos, ¿verdad? Quizá no esperamos que Él pueda tocar nuestras vidas. Muchas veces quizá estamos llenos de las cosas de este mundo. Quizá en nuestra vida hay mucho ruido, hay muchas cosas que no nos dejan descansar, que no nos dejan pensar en Él, y solo vamos a la presencia del Señor a pedirle, a pedirle, a pedirle, a rogar, pero no lo escuchamos a Él, ¿verdad? Quizá nuestra Biblia está ahí guardada, quizá está agarrando un poquito de polvo, pero no queremos escuchar su voz. Entonces, lo más probable, hermanos, es que si no estamos escuchando la voz del Señor y pretendemos ir a orarle a Él y no vemos su mano, no vemos que Él obra en nuestras vidas, es porque probablemente nos hemos alejado de Él, nos hemos alejado de su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, solo para repasar, solo para llevarlo en nuestra mente, ¿verdad? Razón número uno por la cual el Señor no oye nuestra oración es porque hay pecado en nuestras vidas, el cual debemos confesarlo. Razón número dos es porque nos acercamos al Señor con incredulidad, cuando debe ser con fe. Razón número tres es porque amamos el placer. Esperamos que Dios conceda eso que nosotros le pedimos para poder satisfacernos a nosotros mismos. Razón número cuatro es porque quizá hay orgullo en nuestras vidas, y es que el orgullo tiene muchas caras. El orgullo se presenta de muchas maneras y ciertamente es algo con lo que debemos batallar. Pero aquí en la oración, ¿verdad? Recordando que si hay orgullo en nuestras peticiones, pues el Señor lo más probable es que no nos va a atender.
porque dice que Él mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. Y número 5 es porque probablemente hay indiferencia en nuestras vidas, ¿verdad? Decíamos que la indiferencia es lo contrario al amor. Razón número 6 es porque quizá cargamos con un espíritu que no perdona. Quizás guardamos resentimiento, quizás por mucho tiempo, quizás reciente, pero debemos perdonar cuando estemos orando. Y la última razón, como lo mencionamos, es porque quizá probablemente abandonamos la palabra del Señor. Quizá probablemente abandonamos que Él hable a nuestros corazones. Y hasta aquí vamos a llegar, hermanos, siempre dándole la gracia al Señor y que sea bendición para cada uno de nosotros.